Señor presidente, señorías, el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de Canarias dice que el Parlamento puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Como ya han recordado algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, esta es la primera vez que se pone en marcha en Canarias una moción de censura al Gobierno de Canarias. Y en este inicio de mi intervención me gustaría tratar de precisar algunas consideraciones de carácter general sobre la moción de censura que se presenta y que a mí me parece que es bueno que hagamos algún tipo de análisis o reflexión sobre lo que significa y el alcance político de la misma, no solo para las señorías que me escuchan, sino también para la opinión pública canaria, que sin duda sigue con el interés que merece este debate, esta importante cuestión. Lo primero que el Grupo Popular quiere decir es que nos parece, no podría ser de otra manera, pero queremos resaltarlo expresamente, absolutamente legítimo que se haya propiciado por quienes consideran que tienen la mayoría absoluta en el Parlamento de Canarias la moción de censura. Independientemente de que nosotros no la hayamos suscrito ni compartamos gran parte o buena parte de las razones, fundamentos o estrategias finales de esa moción de censura, nosotros consideramos que esto es legítimo desde un punto de vista parlamentario. No obstante, queremos hacer una doble matización. Primero, recordar que la moción de censura, como acabo de leer en el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de Canarias, es una exigencia de responsabilidad política de todo el Gobierno. Y en consecuencia, hay aquí un componente, como ya se ha indicado anteriormente, indudable de autocensura, porque parte del Gobierno anterior se censura a sí mismo, o parte de los censurantes son a la vez censurados. Y segundo, que se ha dicho también, es que ya desde junio de 1991 el pueblo canario había votado a favor de una opción de tipo nacionalista como la que sí se presenta. No es rigurosamente cierto, porque hay formaciones políticas que luego, en uso de su legítimo derecho, han derivado hacia posiciones nacionalistas, pero no se presentaron al electorado bajo ese esquema. De manera que esas cosas deben de quedar perfectamente claras. Parlamentariamente, legitimación total. Políticamente, desde luego, para nuestro grupo parlamentario, la moción de censura no deja de ser, a la vez, que la presentación por el candidato de un programa de gobierno, el reconocimiento de un fracaso de su propia fuerza política que ha apoyado al Gobierno hasta hace muy escasos días. Porque si hay que censurar al Gobierno del que se ha formado parte, no cabe la menor duda de que se está reconociendo un fracaso gubernamental, parcial, limitado o sectorial, pero fracaso al fin y al cabo. Y esto enlaza con otra consideración de carácter general que nosotros queremos hacer. Señorías, cuando en un Parlamento, en cualquier Cámara, los dos partidos más votados en las anteriores elecciones deciden ponerse de acuerdo para gobernar conjuntamente, yo entiendo que hay una especie de renuncia tácita, inicial, a la propia moción de censura. Y esto es consustancial con el sistema, y si no entendemos esto, entenderemos pocas cosas de la democracia. Porque efectivamente, cuando los dos grupos más votados forman un gobierno juntos, y se llamó el Pacto de Estabilidad y Pacto de Gobernabilidad, ¿se acuerda usted, señor Ucelay, cómo lo calificó en la intervención? Estaban diciendo que las razones justamente de su confluencia política era esa estabilidad y esa gobernabilidad, y que solo pasaba por la conjunción de esos dos grupos. Se intentó, como ustedes saben, en junio del 91 conformar un gobierno de izquierda, un gobierno nacionalista, un gobierno de centro-derecha, único, por cierto, en el que estuvo el Partido Popular negociando, único, un gobierno de centro-derecha. Se intentaron diversas fórmulas políticas y al final resultó que se dijo que la estabilidad de Canarias y la gobernabilidad de Canarias pasaba única y exclusivamente por un pacto de 40 diputados. Luego había una renuncia, porque se sabía que cualquier otro gobierno alternativo tenía que comprender necesariamente a parte de los miembros del gobierno que se formaba.
Otra consideración sobre esta moción de censura. Señorías, ayer hemos asistido a la presentación en sociedad, ante la sociedad canaria, de una nueva criatura. Porque no digo que sea la presentación en sociedad de la puesta de largo, porque más bien me parece que es la presentación de una nueva criatura, de unas, no tampoco un nasciturus, pero en fin, se habló de la coalición canaria. Y yo tengo que decir con toda sinceridad que no sé qué es la coalición canaria. No sé qué es la coalición canaria en este Parlamento. No es un grupo parlamentario, que yo sepa no han cambiado las denominaciones de los grupos. Y lo que el candidato presentaba, decía, teóricamente, era un programa de gobierno, pero hablaba en nombre de Coalición Canaria. Y aquí hay otro componente fundamental para que la opinión pública canaria y el Parlamento entiendan las claves de esta moción de censura. Y es que no es una moción de censura parlamentaria y gubernamental. No es para conformar una nueva mayoría de gobierno en beneficio de Canarias, sino es la presentación de un programa electoral de cara a la conformación de una formación política todavía de perfiles difusos para presentarse en las próximas elecciones generales y tratar de constituir un gobierno nacionalista que sirva de soporte para una presentación electoral. Nosotros, y es la última consideración de carácter general, observamos también que en la moción de censura hay una, no sé si estudiada o no, confusión de los planos políticos. Porque resulta que aquí se ha mencionado la censura, incluso en el texto escrito, así figura, fundamentalmente se dice por los desaires o los fracasos de la negociación con el gobierno central. Es decir, que los censurantes no están tanto, me parece, censurando al gobierno de Canarias, insisto, parte de los cuales formaban parte anteriormente de ese gobierno, sino están haciendo una censura a don Felipe González, a don Carlos Orchaga, al señor Sabalza y a la Administración Central, a ese denominado Gobierno de Madrid, tantas veces mencionado. Y claro, resulta por lo menos paradójico que a veces se hagan críticas, incluso públicas, al Partido Popular de que no participa en la censura a este gobierno socialista, cuando es el Partido Popular con respecto al gobierno de España y al gobierno central, a don Felipe González, el que está realmente realizando una censura diaria, constante, ante la opinión pública española, de que ese gobierno no es el que conviene al conjunto de los españoles. Pero que quede perfectamente claro, por tanto, que la posición del Partido Popular no es que no se sume a la moción de censura que se está haciendo al gobierno de Canarias, porque está el Partido Socialista, como algunas veces se pretende decir, sino que justamente entendemos que los planos de confusión están permanentemente ahí ante esta moción de censura presentada. Hechas estas consideraciones de carácter general, voy a tratar, en el tiempo de que dispone mi grupo parlamentario, de distinguir los dos aspectos que también comprende la censura, y se ha dicho anteriormente por algún interviniente, y que también conviene que la opinión pública canaria, poco acostumbrada, afortunadamente, a lo que son mociones de censura, porque digo afortunadamente en tanto en cuanto supone algún grado de inestabilidad gubernamental, digo que también conviene hacer una consideración sobre la doble intervención que hay que realizar en este momento. Por un lado, hay que hacer una intervención sobre la censura y por otro hay que hacer conjuntamente una intervención sobre la investidura. Esto proviene, como saben sus señorías, de que nuestro sistema político, tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía, contemplan lo que se ha denominado la censura constructiva, procedente además de la ley fundamental, la Constitución alemana, donde se copió por parte de la Constitución, de los constituyentes españoles, el sistema de la moción de censura constructiva, que quiere decir que no solamente se puede presentar una censura a un gobierno, sino que hay que presentar la alternativa o el candidato alternativo. Pero eso, al unificarse en un solo debate, produce lógicamente la confusión de los temas. Para distinguirlos, por tanto, nosotros vamos a decir que en el aspecto de censura, nosotros hemos sido, el Grupo Popular, una oposición, entendemos que leal, pero fuerte en el Parlamento de Canarias con respecto al Gobierno de Canarias.
Y no lo hemos sido, señorías, única y exclusivamente por los temas que ahora tratan de justificar la censura, los temas de las relaciones con el gobierno central, sino que nos hemos referido en muchas ocasiones, en nuestra crítica, en nuestra censura como oposición constante, a los temas de Canarias. Aquí se ha hablado, señorías, muy poco de los temas de Canarias, de los problemas de Canarias. Se ha hablado poco en esta moción de censura. No se ha hablado apenas del 25% de paro, del 27% de la población canaria en los márgenes, en los umbrales de la pobreza. Se ha hablado poco de la drogadicción y del nivel de delincuencia que existe en nuestras calles. Se ha hablado poco del cierre del pequeño y mediano comercio en nuestras islas, de la crisis portuaria, de la incertidumbre que comporta el no haberse aprobado las bases económicas. Y nosotros, desde la oposición, hemos criticado permanentemente al gobierno de Canarias respecto a la falta de solución de muchos de esos problemas, pero a todo el gobierno de Canarias, naturalmente también a los miembros de las AIC, que han sido incapaces, ellos en sus respectivas áreas, de solucionar los problemas. Porque al final el planteamiento es, señor candidato, si todo lo que usted dice en su programa hace falta, si todo lo que usted dice hace falta en Canarias, realmente, y hacen falta muchas cosas, ¿cómo justifican las AIC haber estado 6 años en el gobierno de Canarias? ¿Qué han hecho ustedes en el gobierno de Canarias durante 6 años, además con todas las fórmulas políticas? Porque resulta que en la legislatura pasada gobernaron con el centro derecha. Me supongo el sufrimiento personal que tendría usted que tener cogobernando las AIC con 2 partidos, entonces 2, de obediencia nacional, el CDS y el Partido Popular, que tenían lógicamente que llamar todos los días a Madrid a recibir instrucciones para poder cogobernar con las AIC. Pero luego ha gobernado usted con el PSOE también, hasta hace muy pocos días. Y ahora resulta que nos trae un catálogo de los problemas de Canarias como si usted apareciese ex novo, inmaculado, como si no tuviese nada que ver su formación política con la generación y el agravamiento de esos problemas. Nosotros sí hemos censurado a este gobierno y hemos pedido incluso la dimisión de consejeros del gobierno, de consejeros, por cierto, de las AIC, porque estaban directamente relacionadas con la moción de censura que ustedes presentan. Si es que la moción de censura, leer la moción de censura de ustedes es francamente un ejercicio de coherencia política. Sería que ustedes leyesen la moción de censura y dijesen, como estas áreas, temas fiscales, carreteras, inversiones, eran nuestras, nosotros somos los principales censurados. Nos vamos, señores, nosotros no valemos para arreglar estos problemas. Esa sería la reflexión lógica. Y nosotros hemos pedido la dimisión de consejeros como el de Obras Públicas y Urbanismo, que nos ha vendido aquí los 150.000 millones de pesetas de carreteras, pero durante un montón de años, y ahora lo volverá a vender de nuevo, porque ahora lo van a conseguir desde el gobierno nacionalista, y el señor José Miguel González, que ha sido responsable importantísimo en un tema fundamental en Canarias, que es que se hayan negociado los aspectos fiscales y los aspectos económicos con separación, y tengamos hoy la desgracia de que no podemos plantear al gobierno central una negociación conjunta porque ustedes mismos renunciaron, fundamentalmente ustedes renunciaron a hacer una negociación por separado. Por cierto, que respecto a la política de Estado, para resolver ese tema, me alegro de que usted haya tenido acceso a la ponencia aprobada en el último Congreso Nacional del Partido Popular, donde los compromisarios canarios incluimos justamente eso que usted dice ahora como el gran logro, el pacto de Estado, la negociación de Estado entre Canarias y la Administración Central. Nosotros hemos sido, insisto, absolutamente responsables, pero desde luego hemos ejercitado una oposición, entiendo que fuerte, respecto a cuestiones que afectaban a Canarias. Le voy a poner un ejemplo más, pero un ejemplo sintomático. La entrada en vigor del Impuesto General Indirecto Canario. Entrada en vigor del Impuesto General Indirecto Canario, que fue votado en contra en octubre de 1992 por su grupo, por ICANN. Se abstuvo el CDS y votó en contra el Partido Socialista. El Partido Popular se quedó solo en aquel planteamiento. Y el señor consejero de Economía y Hacienda dijo, y así consta en el diario de sesiones, y es lo que sirvió luego al Gobierno Central para no acceder a un aplazamiento ya pedido tardíamente por los grupos de la Cámara, de que estábamos perfectamente preparados para la entrada en vigor del Impuesto General Indirecto Canario. Y luego en diciembre
se volvió a plantear la votación y parte de los que hoy apoyan la moción de censura votaron en contra también de ese planteamiento, que era ICANN. Señorías, y termino por tanto con el aspecto de censura, nosotros, el Grupo Popular, ha participado, lo ha hecho explícito a lo largo de 2 años, en la crítica a este gobierno. Se ha opuesto a los presupuestos de la comunidad autónoma presentados por este gobierno, por despilfarradores del gasto público, por aumentar la presión fiscal inadecuadamente, por aumentar la burocracia en Canarias. De eso nos ha hablado usted poco, señor candidato. Por cierto, vicepresidente del gobierno hasta hace pocos días y consejero de la presidencia y responsable de las administraciones públicas canarias, y que ahora nos dice que hay que resolver los problemas de los ayuntamientos y de los cabildos. Pero bueno, ¿cómo que hay que resolverlo? ¿Y qué han hecho ustedes durante 6 años que han tenido esa área? ¿Qué hizo usted cuando era alcalde de Santa Cruz de Tenerife? Más que dejarlo en una situación financieramente muy lamentable y con mayoría absoluta. Ahí sí que no cabe que eche usted la culpa a ningún socio. Ahí no cabe que las AIC digan, hombre, es culpa de, siempre es culpa de los otros. Supongo que el fracaso del gobierno centro-derecha anterior fue culpa de los partidos coligados, el fracaso del gobierno con el PSOE es culpa del PSOE, y el fracaso, cuando se produzca, porque ineludiblemente por la confluencia ideológica que hay ahí se producirá, será culpa de los otros socios, menos de ustedes. Hay razones, señorías, además, para la moción de censura. La que se ha dicho públicamente es las bases económicas del REF. Insisto, más parece una censura al gobierno central que a este gobierno. Pero hay razones distintas. Y es que, vuelvo a insistir en ese tema, ustedes hacen un planteamiento electoral. Y claro, el planteamiento electoral, ustedes tienen que acelerarlo, porque las encuestas les colocan en una posición, una perspectiva electoral mala. Y esa es la verdadera razón de fondo de la moción de censura. Y si esa clave no la damos en términos políticos en esta Cámara, no sé dónde la vamos a dar. Hay que decirlo con toda claridad. Esta moción de censura no va dirigida exclusivamente contra el Partido Socialista Obrero Español. Va dirigida también, de alguna forma, nosotros lo entendemos así, contra el Partido Popular. En el sentido de que ustedes quieren configurar una mayoría única nacionalista en el gobierno de Canarias para que les sirva de trampolín a la presentación electoral de esa nueva criatura que se ha presentado ayer, llamada Coalición Canaria o Coalición Nacionalista, con vocación de minoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Decía en 1991, cuando se conformaba el gobierno PSOE-AIC, decía don Osvaldo Brito, que lamento que en estos momentos no se encuentre, en su intervención, decía proféticamente, tras afirmar que aquel pacto nacía con la maldición de Edipo, decía, ¿quién será el padre asesinado? ¿Quién la madre incestuosa? Literalmente, Diario de Sesiones. Ya tienen la respuesta, ya saben quién es el padre asesinado y quién es la madre incestuosa. Se decían muchas cosas en esos debates. Yo he leído, como quizás uno de los nuevos en la Cámara, porque estoy solo en esta legislatura, he leído, lógicamente, la historia de los debates parlamentarios del 83 para acá, y es desde luego delicioso. Es fantástico, es increíble. Lo que se ha dicho aquí en esta Cámara y luego cómo se cambian las posiciones políticas es verdaderamente de libro de Guinness, de verdad. Yo sé que estamos en una joven democracia y que tenemos todos que aprender muchas cosas. Pero cuando leía, por ejemplo, en el año 88, cuando se planteó la investidura del señor Olarte, en sustitución de don Fernando Fernández, que había presentado la moción de confianza y la había perdido, y en la investidura del señor Olarte yo leía el discurso del señor Vieites, y no voy a referirme a determinados pasajes que creo que no son procedentes, pero sí me hizo gracia leer una frase del señor Hermoso dirigida al señor Vieites. Y era cuando el señor Vieites decía que lo que hacía falta en Canarias eran unas elecciones anticipadas. ¿Lo recuerda, señor Vieites? Seguramente. Mejor que yo, porque yo sí he sido simple lector y usted fue protagonista del tema. Decía, lo que hacía falta en Canarias eran unas elecciones anticipadas ante la crisis política. Y el señor Hermoso decía, por una vez, y coincidimos en muy pocas ocasiones, gracias a Dios,
así literalmente. Por una vez, y coincidimos en muy pocas ocasiones, gracias a Dios, hoy ya coinciden en más cosas. Y debe ser que al final se ha hecho lo que el señor Olarte le decía al señor Vieites en ese debate también, que por fin la perestroika se le iba metiendo en la cabeza. ¿Lo recuerda también? ¿Lo recuerda? Bueno, es decir, que aquí, señorías, estamos todos llenándonos de decir, bueno, 5 siglos... No, mire usted, una cosita más modesta. Esto es simplemente que ustedes quieren desplazar al Partido Socialista Obrero Español del gobierno, formar un gobierno nacionalista para presentarse a las próximas elecciones como una coalición electoral, y de paso quieren intentar parar el ascenso imparable electoral del Partido Popular. Así de sencillo es esto. Y ni 5 siglos de historia. No sé si es que usted conecta de nuevo con que los guanches sí tenían por fin una voz canaria hace 5 siglos, y que ahora por fin, después de 5 siglos de paréntesis de historia negra de España, pues volvemos a recuperar aquella voz propia. Por favor. Yo creo que ya se han dicho bastantes cosas respecto de eso, pero la verdad es que, hombre, no deja de ser triste que aquí todos los grupos intentemos hacer las cosas en beneficio de Canarias, desde un punto de vista de otro, discutible como todas las cosas en la vida, pero las descalificaciones, el que se nos diga por parte del candidato, por ejemplo, en su discurso, que se diga, vamos a ver si lo encuentro. Nos asalta la duda, dice el señor candidato, de que ciertos partidos centralistas sean capaces de dar soluciones a los problemas que hoy tiene planteados Canarias. Y son muchos los ejemplos que nos ofrece la historia más reciente de casos de subordinación del aparato de tales partidos en Canarias a las decisiones dictadas desde Madrid. Así. Bueno, pues mire usted, señor Hermoso, para ponerle un ejemplo, yo creo que importante, de lo que el Partido Popular entiende que es la acción política que corresponde a Canarias, que no es ese estereotipo que se quiere transmitir de instrucciones que se reciben de Madrid, subordinaciones y vasallaje que ya se hablaron. Tengo aquí en mi poder un recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 senadores del Partido Popular con fecha 29 de marzo, es decir, antes de ayer, al Tribunal Constitucional. Esto es lo difícil, señor Hermoso, que un recurso de inconstitucionalidad lo firmen con respecto a Canarias no solo los canarios, que lógicamente estamos más afectados por el tema, sino que lo firmen 49 senadores más de otras regiones y comunidades de España, además de don José Macías, que también firma. En este recurso de inconstitucionalidad presentado contra el impuesto de matriculación en su aplicación a Canarias, se dice, firmado por representantes de toda España, de eso que usted pide la solidaridad nacional, pues esos, del Partido Popular, se habla de la inconstitucionalidad de los artículos 65, 74 y disposición transitoria séptima de la Ley de Impuestos Especiales por no tener en cuenta las especialidades constitucionalmente relevantes del régimen económico y fiscal de Canarias. Y la inconstitucionalidad de los artículos 65, 66, 70, 74, etcétera, de la misma ley, por anomalías constitucionalmente relevantes en el proyecto de ley remitido a las Cortes Generales en relación con el informe previo del Parlamento de Canarias. Nosotros tenemos esta forma de defender los intereses de Canarias. Nosotros tenemos este planteamiento para defender los intereses de Canarias, que es, estando en partidos que puedan tener 50 senadores, ustedes serían incapaces de presentar este recurso, absolutamente incapaces. Esta minoría nacionalista ya se puede poner boca arriba, boca abajo, y pueden ustedes obtener el 100% de los votos si el pueblo canario les da esa confianza, pero no podrían presentar esto. Y esto, a nuestra opinión, es mucho más eficaz que lo que ustedes pretenden hoy para el gobierno de Canarias. A nosotros nos preocupa también, como partido con sentido de Estado, la exacerbación de ciertos sentimientos. Mire usted, discutimos en su momento aquello tan demagógico que no sirvió además para nada, de se van a enterar de lo que vale un peine. Y nos preocupa hoy la expresión quizás más castrense de se va a armar la de San Quintín, que también ha expresado algún dirigente, por cierto, no sé si del RH
lo del RH a que se refería el señor presidente del gobierno todavía, se va a armar la de San Quintín en Canarias. De verdad, nos preocupa. Igual que nos preocuparon las manifestaciones del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que nos honra con su presencia en su momento, o de algún diputado, nos preocupa y tenemos que decirlo. Claro que lo tenemos que decir. No me resisto, ya que estamos en un debate político, a leer una frase de un catedrático de Derecho Político, francés. Por cierto, lo francés está de actualidad muy reciente, y nosotros, que lo que hemos propuesto es una fórmula de centro-derecha, que es la que ha triunfado arrolladoramente en Francia, no hemos encontrado una respuesta adecuada a eso, pero todo llegará, no se preocupen ustedes, que todo llegará. Bueno, pues decía el profesor Duverger, conocido sin duda por quienes han estudiado Derecho, que los partidos sin vocación mayoritaria, y ustedes evidentemente en unas elecciones generales supongo que no pretenderán tener vocación mayoritaria para gobernar en España, son conducidos a la demagogia por la ley propia del sistema, porque la ausencia de sanción práctica y de la prueba de los hechos les permite reclamar impunemente cualquier reforma, incluso irrealizable. El rendimiento electoral de las promesas de esta clase conduce a formularlas. Fin de la cita. Aunque añade, no he terminado. Pero los inventores de fábulas acaban por creer en sus propias invenciones, del mismo modo que los partidos minoritarios acaban por creer en sus propias invenciones. Estamos, señorías, ante un cambio de gobierno de Canarias. Insisto, parlamentariamente y políticamente legítimo. Mi partido, al igual que hizo con el gobierno anterior, será una oposición leal y constructiva. Es más, nosotros votamos no a la investidura de don Jerónimo Saavedra. Y nosotros hemos anunciado, y lo vamos a hacer así, que nos vamos a abstener en la investidura o en la toma de posesión, en la votación del candidato propuesto como alternativa en la moción de censura. Y esto puede parecer quizás contradictorio con respecto a las expresiones que yo he vertido, porque yo no me he referido, nos vamos a abstener porque no me he referido a su programa electoral, señor candidato, porque a mí me parece que el programa, como casi todos los programas electorales, discutibles unas cosas, exageradas otras, se nota ahí que hay distintas componentes, como es lógico en un pacto de coalición. El programa puede ser más o menos asumible. A nosotros lo que nos preocupa es la estrategia política que ustedes dicen que se inicia nuevo y que puede producir algún tipo de confrontación entre Canarias y el Estado. No entre Canarias y el gobierno socialista, que ese, si Dios quiere, en las próximas elecciones generales va a ser sustituido por un gobierno del Partido Popular. Nos preocuparía que efectivamente hubiera una confrontación entre Canarias y el Estado. Nosotros vamos a abstenernos en la moción de censura porque compartimos gran parte de la censura que se ha hecho a todo el gobierno, insisto, pero no estamos de acuerdo con una investidura de la que salga un gobierno nacionalista que creemos que no es la solución para Canarias. Dicho esto, nosotros sí vamos a colaborar lealmente en aquellos temas que sean de interés o que consideremos de interés para Canarias. De la misma manera que no hicimos con el gobierno anterior, no hicimos oposición sistemática, obstruccionista o absolutamente radicalizada en ningún sentido, porque nuestro talante no es ese. Nosotros no vamos a estar en esa nueva mayoría de gobierno, pero no seremos, insisto, oposición sistemática, ni pasaremos a ningún frente, ni formaremos parte de ningún frente antinada. Lo más terrible que podría ocurrir hoy en Canarias es que se crease la sensación de frente nacionalista, antinacionalista, etcétera, etcétera. Yo soy en general muy poco belicoso, y a mí los frentes los dejo para los campos de batalla. En todo caso, nosotros, señorías, vamos a ofrecer nuestra colaboración para ese pacto que ha pedido
el señor Hermoso. E insisto, parece como si hubiera leído la ponencia del Partido Popular en el último Congreso Nacional. Dice esa ponencia de política económica y fiscal: con respecto al régimen económico y fiscal de Canarias, se defenderá su adaptación al nuevo estatus comunitario en el marco de unas bases económicas amplias y con el mantenimiento en lo fiscal de un diferencial favorable, incluso en los impuestos directos. Ahí vamos más lejos que ustedes los nacionalistas. Incluso en los impuestos directos, incluido por tanto el impuesto de la renta de las personas físicas. Sí, no se rían, vamos más lejos. Que compense la lejanía e insularidad del archipiélago. Y además, lo difícil realmente de ir más lejos es ir más lejos con los votos de los murcianos, de los extremeños, de los gallegos y de los asturianos. Eso es lo complicado. A tal efecto, la Administración Central y la Autonómica Canaria realizarán una negociación global de los temas canarios. Por tanto, refundición, que es lo que ustedes han planteado, ya lo habíamos dicho antes, para aplicar al archipiélago una política de Estado. Una política de Estado. En eso encontrarán siempre la colaboración del Partido Popular. Nos tememos, sin embargo, que lo que ustedes plantean hoy no sea, desde luego, y es nuestro punto de vista, la mejor solución para Canarias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.